Então, boa noite a todos que acompanham a esta atividade do Seminário Internacional Permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Essa é a segunda edição desta nossa atividade, que é um projeto do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, Brasil, em parceria, em aliança com a Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, e com a Articulação Centro-Americanista, o ISTMO. É um prazer, de verdade, efetivamente, a gente poder estar reunindo aqui nessa articulação tão importante de debates latino-americanos, trazendo algumas das discussões mais candentes, mais atuais, mais polêmicas dos cenários sociopolíticos na América Latina, nesse projeto internacional de iniciativa, o CEPEL, com dois atores internacionais que nos permitem ter essas atividades mensais, né? Essa segunda edição deste mês de novembro de 2021. Tivemos a primeira edição no mês passado, em outubro, e a terceira em dezembro, no próximo mês, conforma, então, a primeira fase desse projeto, essas três primeiras edições em nível experimental, que busca consolidar essas discussões latino-americanistas nessa chave entre utopias e distopias. Meu nome é Alexander Aguilar Antunes, sou pesquisador de pós-doc no Programa de Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, e também membro da coordenação da articulação OISTMO, que faz parte dessas três entidades que organizam esse evento. Então, eu deixo esse boa noite inicial, antes da gente começar efetivamente o nosso debate de hoje, que trata de um tema, talvez, dessas três primeiras edições do seminário ELAUD, como a sigla desse seminário, que nós demos a chamada Emancipações Latino-Americanas, Utopias e Distopias, talvez seja um dos mais estilo Black Mirror, como nós demos a conhecer aí na chamada de divulgação dessa atividade. Vamos tratar do tema Bitcoin, das criptomoedas, e especialmente o caso de El Salvador, o país laboratório das criptomoedas, como demos a chamar a nossa atividade, ao se tornar, em setembro desse ano, muito recentemente, há pouco, dois meses, o primeiro país do mundo a adotar oficialmente uma moeda digital, o Bitcoin, como uma divisa de curso legal no país. Vamos abordar tudo isso em seguida, né, fazer as devidas apresentações, especialmente da nossa convidada entrevistada dessa noite, doutora Melissa Salgado, salvadorenha, economista da Universidade Centro-Americana. Mas eu gostaria, antes de fazermos a introdução oficial dessa atividade, ter uma pequena fala aqui de saudação, muito breve, dos representantes dessas três organizações que participam da construção desse projeto, do ISTMO, da ALAS e do PPG, Política Social e Direitos Humanos, da UCPEL. Então, vou convidar aqui, por favor, para essa breve saudação, o professor Renato Della Vecchia, professor da Política Social e Direitos Humanos da UCPEL e da coordenação do Grupo de Pesquisa Emancipação, que é a rede de trabalho acadêmica desse PPG, onde nasceu essa iniciativa. Renato, boa noite, por favor, tua saudação inicial aqui da nossa atividade de hoje. Bom, boa noite a todos e todas. Eu espero que não caia a internet, porque está caindo muito nesse momento. Então, a todo mundo, especialmente a Melissa, que veio aqui, né? Mas é um prazer rever a Carmen, rever todas as pessoas que nós tivemos já contatos em outros momentos, e acho que esse espaço ele é muito importante, que a gente consiga potencializar ele
e conseguir ter esse espaço de troca de debates, informações. Então, é só uma saudação bem genérica também. Perfeito, Renato Delavec, professor CEPEL, muito obrigado, representando a entidade anfitriã da nossa segunda edição do seminário ELAUDE, nessa noite de 25 de novembro, tarde em El Salvador, na verdade, agora são 7h15 da noite, horário de Brasília, 4h15 da tarde, horário de El Salvador, horário da nossa convidada, debatedora, entrevistada dessa noite. Passo a palavra aqui, muito rapidamente, a companheira, colega Carmen Helena Villacorta, da articulação Istmo, para essa saudação inicial. Boa noite, Carmen, por favor, un saludo a nuestra actividad. Buenas noches, Alexander, y queridísimas y queridísimos colegas que, bueno, nos acogen en Brasil, como nos han acogido físicamente de manera tan cálida y entrañable, y nos acogen ahora de manera virtual. El país más grande de nuestra América, que es Brasil, abraza hoy a través de esta actividad al país más pequeñito, al pulgarcito de América, que es El Salvador. Las realidades distópicas, para hacer alusión a este tremendo título del seminario, las realidades distópicas que caracterizan a nuestra América hacen que haya una proximidad sociopolítica, si queremos, entre los gobiernos de Brasil y El Salvador en los años recientes, en los que hemos visto la emergencia de figuras difíciles de describir, pero caracterizadas sí por unos rasgos de profundo autoritarismo y por ideologías impresentablemente conservadoras, con desenlaces, por supuesto, muy disímiles en los dos países, porque los contextos de los que hablamos y los contrapesos que existen pues, en Brasil, en El Salvador, son muchísimo más débiles, en donde, bueno, toda la estructura institucional es muchísimo más débil, ¿verdad? Y un poco, bueno, menciono estas cuestiones para, en primer lugar, agradecer inmensamente la fraternidad y la solidaridad de quienes nos acogen hoy, que son los queridos colegas de la Universidad Católica de Pelotas y del PPY, pero también de ALAS, que precisamente con esa metáfora de las alas, me parece que atraviesa toda nuestra América y está en el sur, pero también en el centro, y está por eso Briseida, además de Meli, en El Salvador, y Nelis en Costa Rica, Briseida desde Panamá, acá presente hoy. Yo les hablo desde Argentina, y bueno, y menciono también al grupo de trabajo que es parte de nuestra articulación OISMO y que está en Claxo, porque Claxo sería también otro escenario, digamos, importante de validación, legitimidad de este espacio tan importante y de proyección para los debates latinoamericanistas que proponemos acá, y es cómo mirarnos y entendernos los unos a los otros y aprender a caminar más hacia la utopía que hacia la distopía, ¿verdad? Fraternalmente saludo a todas y todos y a quienes nos verán después. Perfecto, Carmen Helena Villacorta, coordinación de la Articulación Centroamericanista OISMO, profesora de la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Ahí con este saludo inicial a esta nuestra segunda edición del Seminario Internacional Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopias y Distopias. Y para hacer cierre de esta apertura, la tercera intervención, la colega, compañera Briseida Barante Serrano, de la Universidad de Panamá, representando la Asociación Latinoamericana de Sociología, que también, la cual ella también es de las directivas en Panamá de este organismo académico regional. Briseida, buenas noches, por favor, tu saludo a nuestra segunda edición del seminario Emancipaciones, Utopías y Distopías. Muchísimas gracias,
Alexander. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Para nosotros, para la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, es un honor seguir compartiendo este seminario de emancipaciones latinoamericanas entre utopías y distopías y compartirlos con Carmen Elena, con todo el equipo de Claxo que está permanentemente centroamericanizado, ¿verdad? Con esta oportunidad de Oísmo, que es una articulación que realmente ha logrado unir fronteras y que a través de esta experiencia con todo el equipo que está trabajando en este programa de política social y derechos humanos de la Universidad Católica de Pelotas, ¿verdad? Hemos logrado visibilizar acciones que se vienen desarrollando en América Latina en general, pero en el centro de las Américas, que en este momento hemos tocado en estos primeros 2 momentos y llegaremos hasta diciembre. Y tengo también el agrado de saludar a Melissa Salgado, que hoy nos está acompañando del Salvador, ¿verdad? Y para nosotros realmente es un honor tenerla aquí y tener a todo este equipo maravilloso que sabemos que esto va a fortalecer el conocimiento de cómo estamos y hacia dónde vamos y de cómo podemos realmente lograr que las utopías no mueran, sino que todo lo contrario, nos hagan soñar para tener una Centroamérica unida al resto de Latinoamérica. Así que bienvenidas y bienvenidos y un abrazo a todas y todas. Y saquémosle provecho hoy, esta noche, a esta conferencia, Melissa Salgado. Gracias. Perfecto, Briseida Barrante Serrano, muchas gracias, compañera, por estas palabras de introducción. También a Renato de la Vecchia, a Carmen Elena Villacorta, representando isso, Renato, da Universidade Católica de Pelotas. Também quero fazer nota aqui da participação hoje nessa equipe de organização, de apresentação dessa segunda edição do nosso seminário ELAUD, dos doutorandos do PPG, da Política Social e Direitos Humanos, Lia Vitória e Raul Teixeira Melo Filho, que estão aqui conosco como facilitadores dessa segunda atividade, estão ajudando na coordenação técnica, operação e comentários também, como é parte dessa própria dinâmica interna do nosso PPG para a condução desse seminário internacional permanente, ojalá, mensal, que temos essa fase de 3 edições, a seguinte mês de dezembro, sobre o tema migrações, já adiantando aí para quem estiver interessado em acompanhar. Muito bem, então, para fazer início, agora mais feito esses protocolos e palavras iniciais da nossa atividade de hoje, eu vou pedir justamente ao companheiro Raul, nosso facilitador de hoje, aí, doutorando do PPG, que possa compartilhar a tela, Raul, com aquele pequeno vídeo, antes de a Melissa fazer a introdução, a fala inicial dela, e logo a gente engajar num diálogo. Também gostaria de deixar isso enmarcado, que nosso seminário busca se caracterizar por uma dinâmica expositiva inicial curta, né, uns 20 minutos para cada edição, hoje com a doutora Melissa Salgado, falando sobre Bitcoin em El Salvador, mas de forma mais informal possível, criando um ambiente de entrevista e diálogo, que é segundo momento da nossa atividade, logo após essa exposição. Então, para essa introdução à fala da Melissa, eu gostaria de reproduzir esse vídeo. Raul, se ele está aí na agulha, por favor, pode compartilhar a tela.
Muito bem, esse breve vídeo inusitado, chistoso, né? Engraçado, é o vídeo oficial da Casa Presidencial salvadorenha, que foi apresentado na semana passada, na verdade, exatamente no dia 20 de novembro, durante um grande show, um grande espetáculo que a presidência salvadorenha criou no país durante a Bitcoin Week, né, a semana Bitcoin, que foi a apresentação oficial do projeto mais midiático do momento, todo o debate Bitcoin em El Salvador, né, além das fronteiras salvadorenhas, obviamente, está muito candente, muito ativo, né, justamente por essa notícia que agitou os mercados internacionais com a adoção de uma moeda digital oficialmente por um país. Mas esse vídeo, ele me parece que representa bem, né, o espírito do Nayib Bukele, né, o presidente salvadorenho, esse presidente de vários apelidos, vários apodos, né, presidente Millennium, o presidente Twitter, né, ele é um publicitário, só estou dando esse breve contexto aqui de por que essa inusitada forma de apresentação do Bitcoin em El Salvador, que mexe, né, atravessa, me parece, da mesma forma, por vias publicitárias, com o espírito dos mercados e as análises políticas do que representa, né, para o sistema monetário internacional, sem exageros, essa ação, essa medida histórica do governo salvadorenho no espírito publicitário empresarial do Nayib, ao adotar o Bitcoin e fazer aí a sua apresentação com um avatar saindo de uma nave espacial de um vulcão, chegando à cidade Bitcoin, que é a principal notícia da semana para a adoção do Bitcoin, da adoção do Bitcoin em El Salvador. A criação de uma cidade Bitcoin que será energeticamente movida por uma central geotérmica a partir de um vulcão salvadorenho. Então, todos esses elementos que parecem, como a gente dizia no início, roteiro de Black Mirror, né, dessa série britânica que faz essa discussão sobre alta complexidade digital e relações sociais, estão no centro desse debate que é muito mais, que vai além do financeiro, além do monetário, que é essa experiência, né, e por isso o título da nossa atividade, País Laboratório das Criptomoedas, que nós temos em El Salvador hoje, neste momento, a principal debate político econômico, no centro do debate econômico internacional. Então, para falar sobre isso, para dar mais contexto, para a gente começar a entender um pouco essa discussão em El Salvador, na América Central e, inclusive, da própria moeda digital, da própria moeda virtual em si mesmo, né, que também é carregada de mistérios e incompreensões, a nossa atividade hoje, agora sim, oficialmente, vamos passar a palavra à doutora Melissa Salgado, uma colega centro-americanista, também parte do nosso grupo de trabalho Claxo, eu me refiro à articulação centro-americanista, o Istmo, que a Carmen representa aqui hoje, e Melissa Salgado é doutora em economia, de nacionalidade salvadorenha, também graduada em economia pela Universidade Centro-Americana José Simeón Cañas, a UCA, de El Salvador, mestre e doutor em economia pela UNAM, Universidade Autônoma do México, é parte do departamento de economia da UCA como professora pesquisadora desde 2009, com experiência no campo da pesquisa socioeconômica, especialmente nas questões de desigualdade, Estado, desenvolvimento e história econômica de El Salvador e da América Central. Foi destaque acadêmico da Universidade Centro-Americana José Simeón Cañas este ano, pelo Colégio de Profissionais em Ciências Econômicas de El Salvador, Colproce. Melissa Salgado, compañera, muy buenas noches. Ahora sí, por favor,
usted con la palabra para explicarnos, comentar, debatir lo que es al final el Bitcoin y qué significa Bitcoin en El Salvador. Muy buenas noches, Melissa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, agradezco el interés por El Salvador y también esa cálida bienvenida. Sí, a ver, yo quiero compartirles a ustedes esta presentación. ¿Sí se ve? Bueno, esta presentación titulada pues con el mismo nombre del evento. Y bien, a ver, llegar al Bitcoin, necesariamente uno tiene que contextualizar, tenemos que aclarar también que el Bitcoin no es no es una, de alguna forma puede mencionarse que forma parte de la trayectoria de El Salvador, en el sentido de que se trata de una economía dolarizada, entonces eso también es importante tenerlo en mente, y bueno, algunas discusiones en torno al propio hecho del Bitcoin. Así entonces, el índice que yo les propongo para abordar estos contenidos es primero ver algunos antecedentes muy importantes para entender El Salvador, la economía salvadoreña hoy. Tal vez El Salvador es muy pretencioso, pero la economía sí. Ver también cómo a partir de la dolarización se va a dar esta renuncia a la política monetaria y el peso que eso significa de cara al modelo económico neoliberal. Luego veamos un poco cuáles han sido los impactos de la dolarización y cuáles serían las diferencias con la bitcoinización. Y por último, pues, entrar en esta especie de discusión sobre, en realidad, ¿el Bitcoin es la moneda de curso legal? O sea, ¿qué es lo que está mostrándonos la realidad salvadoreña? Bien, entonces, como antecedentes es muy importante, pues, situarnos, ¿sí? A diferencia de las grandes economías latinoamericanas, cuyo proceso de industrialización, ¿verdad?, se remonta más hacia principios del siglo XX, en Centroamérica y en El Salvador fue más de cara hacia mediados del siglo XX, ¿sí? La propuesta, la gran modernización capitalista, la industrialización se planeó en los años 50, pero al darse cuenta que los países no contaban prácticamente con ninguna infraestructura para llevarlo a cabo, es que toda la década de los 50 prácticamente para dar las condiciones para la industrialización, y va a ser hasta en la década de los 60 que es posible. También es importante, y en ese sentido, pues se trata de una industrialización tardía con respecto a las principales economías. También importante es que este proceso de industrialización se dio bajo el marco de las políticas universalistas del desarrollo promovidas por Estados Unidos, ¿verdad? Y en este sentido, entonces, el primer impacto que hay es que se va a tratar de una industrialización dependiente, sobre todo de la inversión extranjera directa de origen estadounidense y de préstamos de capital también, ¿sí? Y entonces, aquí también es como importante ir afinando, ¿verdad?, que Estados Unidos sí va a lograr la diversificación de un interés estratégico en Centroamérica. Ya no solamente va a ser la banana, ¿verdad?, sino que ahora va a ser también la industria. Y otra cosa muy importante es que de este proceso de industrialización que se lleva en El Salvador y Centroamérica, y aquí la palabra me pareció fantástica utilizada por ustedes, el término laboratorio, a mí me pareció fantástico eso, de verdad, porque la industrialización en nuestros países, en el Istmo, en realidad se llevó a cabo con una totalmente alejada de los preceptos teóricos de inspiración keynesiana. Si uno se mete un poquito a escudriñar toda la influencia que tuvo Keynes en otras corrientes de pensamiento de cara al pensamiento económico, ¿verdad?, y uno llega a la corriente de la teoría clásica del desarrollo, por ejemplo, allí uno encuentra autores, por ejemplo, como Theodor Schultz, ¿verdad?, que hacía referencia específicamente de la necesidad que había en los países en vías de desarrollo de reformas agrarias para luego dar el paso hacia la industrialización. Entonces uno teóricamente encuentra eso, pero eso fue totalmente alejado a la realidad centroamericana. La tenencia de la tierra siempre se mantuvo inalterada, incluso para el caso de Costa Rica también.
Y entonces no se trató de una apuesta por un desarrollo endógeno o un desarrollo de los mercados internos, sino que la salida que le dan es más bien la conformación de un mercado común centroamericano, pero entendido como una gran área de libre comercio entre los 5 países del Istmo. Es así entonces en cómo la industrialización no tuvo como objetivo el desarrollo de los mercados internos, sino más bien la integración a una escala regional, ¿sí? Y así entonces darle salida a la producción industrial que se estaba llevando a cabo. Y bueno, y el otro antecedente importante pues es que la tenencia de la tierra y la concentración se va a mantener inalterada, ¿verdad? Y esto es importante porque al final, a pesar de este esfuerzo que sí fue importante en cuanto a la apuesta por la industrialización, el predominio siempre estuvo de cara a la clase terrateniente, de cara a la agroexportación. Y es así entonces como la agroexportación continuó siendo la principal actividad generadora de divisas, ¿sí? Y bueno, también mencionarles que todo esto se va a estar llevando a cabo bajo un régimen político autoritario, militar, y pues lo importante de destacar ahí es que va a haber, definitivamente es un predominio, ¿verdad? O todo este régimen está sobre la base de la coerción, principalmente que sobre la base del consenso. Y aquí, pues, es importante también comentarles, ¿verdad? Que estamos hablando de un largo periodo, estamos hablando más o menos de 1932 hasta 1979, es decir, estamos hablando de un régimen político autoritario militar prácticamente que predominó todo el siglo XX. Y es así entonces como llegamos a la década de los 70 y 80, y lo que vemos en esa década de los 70 es el agotamiento del modelo Easy, de este modelo al final que fue híbrido porque no se logró que fuera la industria la actividad económica principal. Y también importante que este proceso no logró, fue un proceso truncado en el sentido que no logró sobrepasar la primera etapa, la referida a la producción de bienes de consumo inmediato o industria ligera, intensiva en fuerza de trabajo. Entonces, eso también es importante. El Salvador no logra, entonces, una industria ni intermedia, ni una industria de bienes de capital, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, desde la misma estructura productiva industrial, o sea, si bien fue importante, continuó siendo muy estrecha. Y la década de los 70 también va a ser la muestra palpable del agotamiento del régimen político autoritario. Vamos a entrar en una fase, sí, de una profunda crisis de Estado y de representaciones políticas, ¿verdad? Entre las distintas clases sociales del país, etcétera, hasta terminar prácticamente en el conflicto armado, en la guerra civil. También esto se nos suma en la década de los 80, la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, conflictos armados en 3 países de los 5 de Centroamérica, y pues definitivamente todo esto va a redundar en la crisis, una crisis humanitaria, la más profunda quizás de la región, ¿sí? Bien, sin embargo, bueno, más dicho, a pesar de todo este escenario, ¿verdad?, tan adverso, en lo económico, la década de los 80 va a ser clave, en el sentido de que ahí va a ser cuando van a empezar las grandes reorientaciones ya de carácter neoliberal. Entonces eso también es como curioso, ¿verdad? Estamos todavía en medio del conflicto, empezando el conflicto armado, pero las reorientaciones neoliberales arrancan justamente en esa década. Empieza ya el proceso de liberalización económica, se rompe el mercado común centroamericano, pero se extiende a una región mayor, que va a ser la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Se hace una apuesta muy fuerte por la construcción de las zonas francas y empieza de forma todavía muy incipiente esta asignación, ¿verdad?, de las cadenas globales de valor, ¿verdad?, en función a la maquila y al ensamble. Y también, ¿verdad?, otra característica importante de estas décadas, pues que El Salvador también forma parte de la ola democratizadora,
vamos a tener los primeros gobiernos civiles y sobre todo importante el papel que van a cumplir los partidos políticos como vehículos de esta agenda de liberalización económica. Importante, fíjense también, es que con respecto a esta liberalización económica, El Salvador mantiene, por ejemplo, índices de libertad económica tan elevadas como las puede mostrar Chile. De hecho, si uno hace recuentos así de los indicadores, existen años a lo largo de las décadas ya del modelo económico neoliberal, donde El Salvador se posiciona por encima de Chile con respecto a las libertades económicas. Entonces, llegamos a la década de los 90, la firma de los acuerdos de paz y, ¿verdad?, esto va acompañado de un profundo proceso de liberalización económica, ¿verdad? Pero también bien importante que todo esto se va a estar llevando a cabo sobre la base prácticamente de mantener inalterada la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y con el proceso de industrialización truncado. Entonces, esto es como importante como enfatizarlo porque sería como nuestro punto de partida con el cual daríamos paso al siguiente modelo económico, ¿verdad? Pero pues arrastrando al final los problemas estructurales que no se lograron resolver y a esto pues sumarle el nuevo modelo económico neoliberal. Entonces, mencionado todo esto, al final, dentro de los antecedentes más notorios de El Salvador es que lo que somos es una economía pequeña, una economía prácticamente abierta, vulnerable a los choques externos, con una estructura productiva sometida a una competencia internacional voraz, con poca capacidad de generación de empleo, con una enorme importancia del sector informal, ¿verdad? Y entonces todo esto pareciera como bueno, y entonces El Salvador, ¿cómo hace, verdad? Y aquí surge una especificidad propia de El Salvador, que van a ser las interminables olas migratorias, principalmente hacia Estados Unidos, y su traducción, definitivamente, no solamente macroeconómica, pero, ¿verdad?, que va a ser determinante para nuestra economía, que son las remesas familiares, ¿sí? Comentarles aquí que las remesas familiares en El Salvador, o sea, no existe ningún bien o servicio que se exporte que ni siquiera se compare a las remesas familiares. O sea, no existe nada, ni el café, que ha sido nuestro producto de exportación por excelencia, ni la maquila, ni los textiles producidos en maquila, no existe nada que llegue a representar lo que representa las remesas familiares. En promedio casi es el 25%, puede llegar incluso a representar casi el 25% del PIB. O sea, estamos hablando de un muy importante flujo de divisas. Entonces, nuestro siguiente punto sería entender un poquito, dar algunas ideas sobre la dolarización, ¿verdad? El modelo económico neoliberal en El Salvador, al igual que el resto de los países de América Latina, se sustentó sobre la base de la promoción del comercio internacional y de la inversión. Y con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, hubo como un boom económico, digámoslo así, entre 1992 a 1996. Y es un boom económico, ¿verdad?, con un promedio de crecimiento del 6%. Jamás hemos vuelto a tener una tasa de crecimiento parecido como en ese periodo. Y importante que desde 1996 la economía salvadoreña va a mantener una característica con respecto al resto de países de Centroamérica. Y es que nosotros desde ese año, somos el país que registramos el menor crecimiento económico de todo Centroamérica. Y esto sí ha sido objeto de debate, de discusión, con respecto a un montón de economistas y por qué El Salvador no crece, ¿sí? Y bueno, y además otra característica es que no logramos tampoco atracción de inversión extranjera directa, sino que lo que se ha visto en los números es que solo hemos logrado
atracción de inversión extranjera directa en momentos de privatización de empresas públicas. Pero más allá de eso, pues El Salvador no atrae, crece poco, ¿verdad? Y esto ha sido definitivamente, sobre esto se ha escrito mucha tinta al respecto. Y bien, y en ese contexto entonces, es que se va a llevar a cabo la dolarización, ¿sí? Se va a proponer la dolarización en noviembre de 2020 y en enero del 2021 y en enero del 2021 entra en vigencia, ¿verdad?, la Ley de Integración Monetaria. Y es curioso cuando uno empieza a leer la ley, ¿verdad?, porque al final se trataba de un sistema bimonetario, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significaba que de acuerdo a la ley iba a ser, se declaraba dos monedas de curso legal, el colón, que era nuestra moneda nacional, y el dólar estadounidense. Pero los bancos fueron obligados a captar todos los colones, la moneda nacional, con el fin de entregarlos al Banco Central y así sacarlos de circulación. Entonces, o sea, si la ley era de una integración bimonetaria, en la realidad fue un proceso de dolarización a secas, ¿sí? La dolarización entonces fue un decreto oficial, y aquí es bien importante lo siguiente, de enfatizarles, de que se llevó a cabo no por pérdida de confianza en el colón, ni por debilidad tampoco. Bueno, aquí la fecha está mal, porque el colón como moneda nacional es desde 1892, o sea, no había ni pérdida de confianza, no había debilidad del colón, no había tampoco procesos inflacionarios, ni tampoco había inestabilidad macroeconómica, ¿verdad? Y sin embargo, se llevó a cabo, y en sentido estricto, la dolarización, ¿verdad?, fue una dolarización oficial bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se llevó a cabo sin compromisos ni obligaciones de ningún tipo con el país emisor de la moneda, Estados Unidos. Entonces, eso también es importante, este tipo de dolarización, porque Estados Unidos no tenía ningún vela en este entierro, sino que es El Salvador quien lo propone y El Salvador quien asume los costos. Y entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces por qué se dolarizó? O sea, si no había problemas macroeconómicos, que era la época bueno, todavía sigue siendo la época de los indicadores macro, de la eficiencia macroeconómica, etcétera, no había problema, no había hiperinflación, etcétera. Entonces, ¿por qué? Y para tratar de responder esto, hay un primer hecho que creo que hay que enfatizarlo bien. Lo cierto, ¿verdad?, es que al momento de dolarizarse, lo que se llevó a cabo fue una renuncia a uno de los preceptos, uno de los pilares fundamentales del modelo económico neoliberal, y es la apuesta al comercio internacional y la apuesta al sector exportador. ¿Y esto por qué? Porque el tipo de cambio quedó apreciado en el anclaje, ¿verdad? Al fijarse el tipo de cambio dólar-colón, pues este era un tipo de cambio apreciado. Y con eso entonces, no solamente renunciamos a la política monetaria, sino que también se dio sería como el reconocimiento más claro que el sector exportador no iba a ser el motor de la economía, ¿sí? Entonces, aquí es como interesante cuando uno empieza pues a estudiar todo lo relacionado con el neoliberalismo y toda esa apuesta de la competitividad internacional y no sé qué, no sé cuánto, pues al final El Salvador lo renuncia en el año 2001 con la dolarización. Entonces, la dolarización al final fue una medida a favor de los intereses de los importadores de bienes y servicios y de la banca también, ¿verdad?, porque desapareció el riesgo cambiario o la devaluación con respecto a sus compromisos en el exterior. Entonces, aquí es pues importante, ¿verdad?, de enfatizar quiénes fueron, sí, los ganadores de esta decisión. Y entonces, pues tratando de empezar ya a
encauzarnos con el Bitcoin, los impactos de la dolarización y las diferencias con la bitcoinización, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, la economía salvadoreña lo que sí ha demostrado, ¿verdad?, de forma altamente significativa, es que se trata de una economía totalmente terciarizada, basada en el consumo, y este consumo definitivamente es posibilitado por las remesas, ¿verdad? Cuando uno hace los ejercicios de ver el peso del consumo con respecto al PIB, el consumo está por arriba del PIB, más del 100% en algunos años, ¿verdad? Con un altísimo componente importador, ¿verdad? Que esto al final lo que también indica es que la estructura productiva nacional no es capaz de garantizar una oferta disponible al país. Se caracteriza por tener un bajo crecimiento, por no atraer inversión extranjera directa. Y entonces la pregunta obligada es, bueno, ¿y entonces cómo se sostiene esta economía? Y esta economía se sostiene por dos grandes pilares: endeudamiento externo y remesas. ¿Verdad? Hablando de los grandes flujos, ¿verdad?, de divisas. Bien, entonces, los antecedentes del Bitcoin. Los antecedentes del Bitcoin, el Bitcoin se da en un contexto de un agotamiento del sistema político partidario, ¿verdad? Arena, que es el partido de derecha, representante del modelo económico neoliberal, y el FMLN, ¿verdad? El partido político que inédito en su historia por pasar de ser 5 organizaciones guerrilleras a partido político, ¿verdad? Eso entra en una crisis de representación política profunda. También el Bitcoin se está llevando a cabo en medio de pasos tremendamente acelerados hacia una autocracia, ¿verdad? Ahorita el presidente de este país, Nayib Bukele, tiene prácticamente un dominio pleno de la Asamblea Legislativa. Bueno, no tiene prácticamente, tiene el dominio pleno de la Asamblea Legislativa con respecto al órgano judicial. A partir de la misma Asamblea Legislativa ha puesto de facto a un fiscal general afín al régimen. También ha puesto de facto una sala de lo constitucional, que creo importante mencionar acá que ha validado la reelección presidencial, aunque la Constitución de El Salvador lo deja tan claro que eso no es posible, ¿verdad? Pero ya la sala de lo constitucional dijo que sí se puede reelegir. El Bitcoin también se propone en el contexto de escándalos de Corona Business, que con todas las compras que hubieron el año pasado, ¿verdad? Sin regulaciones de criterios de compra y demás, ¿verdad? Pero esto creo que es bastante generalizado en el continente. También el Bitcoin se encuentra en un contexto de la continuación prácticamente inalterable de la senda neoliberal. Incluso yo soy más de la idea, o sea, sí inalterable de la senda neoliberal, pero yo veo incluso procesos de profundización o aspectos que están reforzando e incluso nos están llevando a aspectos que ya considerábamos superados, que ya decíamos, no, y eso ya pasó, o sea, ya estuvo, no, eso ha vuelto otra vez a ser problema. Por ejemplo, en términos ambientales, estamos volviendo al viejo discurso, ¿verdad? De que los permisos ambientales son burocracia excesiva, que los permisos ambientales ahuyentan en la inversión. O sea, estamos viendo el viejo discurso ochentero. Y también en cuanto a la política social, también estamos volviendo a ver cosas que pues sí, uno pensaba que había quedado en el pasado, pero vuelven al presente. Y es, pues, al final es un desmantelamiento de la política social en El Salvador. Es un criterio más de sálvese quien pueda y sobre todo supeditada a la agenda mediática, que como el videíto ahí que vieron ustedes, esa es como una de las grandes apuestas que tiene este gobierno. También hay un hecho curioso también del Bitcoin, y es ahora con la administración Biden, porque con la administración Donald Trump no había problema, pero ahora con la administración Biden sí, por lo menos se ve un enfrentamiento diplomático. Y esto sí es totalmente inédito. Eso
El Salvador jamás lo había visto, ¿verdad? Porque Estados Unidos es el socio comercial principal. O sea, toda la fuente de remesas viene de ahí, la inversión extranjera directa viene de allí, nuestras exportaciones casi la mitad va para allí, los orígenes de las importaciones también casi la mitad son de ahí, y así la cooperación internacional es de las más importantes, y así entonces como, eso sí es inédito, así un enfrentamiento diplomático, ¿verdad? Ahora bien, o sea, ahí quizás gente, ¿verdad?, estudiosa más de los aspectos políticos podría decirme, no, no es tanto así, pero por lo menos así en el discurso es como, ¡oh! Wow. Bueno, y sobre todo este enfrentamiento diplomático, lo que sí está pesando es que no se logra un acuerdo de desembolso con el Fondo Monetario Internacional. Y El Salvador, si algo le urge, como al gobierno de El Salvador, si algo le urge, es liquidez. Entonces, eso sí es un problema mayor. También importante de contexto del Bitcoin es que a partir del año 2020, El Salvador está en medio de un profundo proceso de hiperendeudamiento. El Salvador se encuentra en el top 5 de América Latina más endeudado a partir de la pandemia. Y también estamos empezando a ver registros de inflación, ¿verdad?, en crecimiento, ¿verdad? Pero eso es sí de tendencia mundial, ¿verdad? Sin embargo, bueno, con eso podríamos debatir un poquito más adelante. También importante es que los bonos de El Salvador van en caída libre. Si uno mira las gráficas diarias, los bonos del país van para abajo y el riesgo país va tremendamente en ascenso. Y entonces, tanto la caída de los bonos como el riesgo país, esta dinámica que hay, lo que está haciendo o en lo que se está traduciendo es en un encarecimiento del endeudamiento, ¿sí? A El Salvador entonces le va a ser mucho más caro que alguien venga, o sea, por la situación, por los números rojos en los que estamos, pues las tasas de interés con las que nos prestan son sumamente elevadas. Y como ya vimos, el endeudamiento es parte fundamental, ¿verdad?, de la sostenibilidad, de la dolarización y de las finanzas públicas en general. Y en el 2020, también otra cosa bien importante, fíjense que espero que discutamos un poquito más, es que se está perfilando un ajuste estructural. Pero fíjense que no es un ajuste estructural como el clásico de los años 90. ¿Verdad? Bueno, fue clásico, aquí fue en los 90. En sus países no estoy segura. Pero que fue un ajuste estructural a escala nacional. En El Salvador lo que se está viendo es un ajuste estructural territorial a escala municipal. Y esto es por la falta de asignación del FODES o del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que es un porcentaje que por ley del presupuesto general de la nación se le distribuía a los 262 municipios. Eso es lo que se ha dejado de entregar desde el año pasado, bajo la justificación de que estamos en crisis y que no hay dinero para eso. Entonces se ha dejado de transferir a las municipalidades y allí yo planteo una hipótesis, ¿verdad?, que por ahí es que viene para mí uno de los rostros más claros de esta característica del neoliberalismo, que es la desconexión de la escala Estado-Nación y de la predominancia de la vinculación de lo supranacional con lo local, ¿sí? A esto autores le llaman glocalización, ¿verdad? Lo local con lo local unido, sin intermediación del Estado-Nación, y yo ahí es donde ubico todas estas cosas de las que he dado de que hablar el Bitcoin, que es el Bitcoin City, ¿sí? Ahí estoy viendo, para mí por ahí es que calza todo estos ajustes estructurales, ¿sí? Y entonces, en este sentido, pues, los contextos de la dolarización y el contexto de la bitcoinización son totalmente distintos, ¿sí? Son totalmente, mientras el otro se llevó a cabo en un contexto, pues, digamos, de calma macroeconómica,
Este otro se está llevando en el contexto de que se nos está prendiendo, está prendiendo fuego nuestra casa, ¿verdad? Entonces son contextos distintos, hay dentro de los debates, ¿verdad? Muchas personas creen que tiene que ver pues con la urgencia siempre de la liquidez del gobierno, pero habrá que ver, habrá que afinar un poquito más ese argumento. Entonces, sobre el Bitcoin, fíjense, nosotros nos enteramos el sábado 5 de junio, nos enteramos por la noche, nos enteramos por Twitter, por la conferencia del Bitcoin celebrada en Miami, y ahí fue que se declaró, el presidente declaró el Bitcoin como moneda de curso legal. Eso fue un sábado en la noche, ¿sí? Mientras todo el mundo estaba con su familia, el presidente ahí anunciando, ¿verdad?, el cambio de moneda. El martes 8 de junio, o sea, estamos hablando del sábado 5, el martes 8 de junio a la hora prime del partido de fútbol de El Salvador versus Antigua y Barbuda, ¿sí? De la Copa América, la ministra de Economía presenta a la Asamblea Legislativa la ley Bitcoin. Y la ley se aprueba en la madrugada del miércoles 9 de junio. Y en la misma ley establece que la vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal iba a arrancar el 7 de septiembre del año 2021. O sea, por demás esta descripción, ¿verdad? O sea, bueno, es redundante, ¿verdad? Pero importante enfatizar es que, o sea, se trata de una ley inconsulta, opaca, ambigua. Uno la lee y es, ¿cómo se llama? Y es una redacción mediocre, así, pero redacción mediocre, con problemas de redacción y ortografía, ya no digamos la sustentación técnica y mucho menos la teórica. Y entonces uno cuando compara incluso la ley de la integración monetaria y compara la ley Bitcoin, es que uno ve así la diferencia entre, o sea, se nota que la dolarización la hicieron tecnócratas y se nota que esto otro, la ley Bitcoin, lo hizo alguien con muy poco conocimiento, ¿sí? Con muchos intereses, sí, pero con muy poco conocimiento. Y entonces, la pregunta, ¿verdad? ¿Y el Bitcoin es una moneda de curso legal? Y aquí es bien importante, pues, llegar a entender qué es el Bitcoin. Y el Bitcoin es un activo financiero especulativo, ¿verdad?, que se caracteriza por su alta volatilidad en el tipo de cambio. Yo no sé si ustedes estarán ahí familiarizados con ver las criptomonedas, pero el Bitcoin, si ustedes lo ven, las gráficas diarias son de una altísima volatilidad, ¿sí? Y importante es que está pensado también para usuarios que tienen una capacidad de ahorro, ¿verdad? Que tienen un excedente, lo ponen en el Bitcoin, deja que pasen los años, el sube y baja, no le importa, ¿sí? Porque no es algo que le represente su cotidianidad. Y en ese sentido, ¿verdad? Eso es como una idea importante. Pero otra idea muy importante es que el Bitcoin no cumple con las funciones del dinero. No es unidad de cuenta en el sentido que, de nuevo, por su alta volatilidad, hace prácticamente imposible que pueda expresar precios y deuda, ¿sí? Tampoco es medio de pago por lo mismo, ¿verdad? Por como utilizarlo de compra de bienes y servicios, por lo mismo, por la alta volatilidad. Hoy voy a poder comprar 10, pero en un segundo más adelante voy a poder solo comprar uno, o ya no voy a poder comprar nada porque se me desplomó eso, ¿verdad? Eso hace referencia al medio de pago. Tampoco es depósito de valor, en el sentido de que no tiene esa capacidad de transferir el poder adquisitivo de hoy y mantenerse en el presente, en el futuro, ¿sí? Entonces eso también es importante, o sea, en el mejor de los escenarios, por ser un activo financiero especulativo, o sea, podría yo ganar 10 veces más, pero así como puedo ganar 10 veces más, también puedo perderlo todo. Entonces es una ruleta rusa. Y entonces también de las preguntas obligadas del Bitcoin en El Salvador ¿es posible que el Bitcoin sea una solución? O sea,
o sea, se está planteando como una solución frente a una estructura económica inalterada. Y entonces, ¿es posible esto? Estaríamos entonces nosotros frente a quizás al caso más extremo del fetichismo del dinero, de pensar que el dinero me lo va a resolver sin yo tener ningún cambio en mi estructura económica. Esas son las preguntas que pues uno te hace, ¿verdad? Frente al Bitcoin. Y también importante es que esta ley del Bitcoin, no, como propuesta, no se tomó en cuenta la necesidad de la liquidez diaria que necesitan las personas, sobre todo las que están en el sector informal. Y cuando hago el énfasis en el sector informal, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es prácticamente el 60% de las personas ocupadas en el mercado laboral, ¿verdad? Pues hay algunas cifras, pero sí, es alrededor del 60% de la ocupación en el mercado laboral que necesita liquidez, ¿verdad? De forma diaria, ¿verdad? Y eso el Bitcoin no está tomando en cuenta esa necesidad de liquidez, ¿verdad? Por todos los requisitos tecnológicos, el Internet que se tiene que tener, previos, etcétera. Y también fíjense que cuando uno ve la ley, también hay unas fuertes contradicciones dentro de la misma ley, que, o sea, es una ambigüedad tremenda, en el sentido de que el artículo 1 lo establece como moneda de curso legal. El artículo 7 establece, ¿verdad?, que todos los agentes económicos tienen que aceptar la transacción en Bitcoin, pero en el artículo 12 dice, si usted está excluido porque no tiene las condiciones para tener la tecnología para el Bitcoin, entonces nada de esto nada de esta ley, usted está excluido de esta ley. O sea, entonces como, bueno, ¿es o no? O sea, ¿es o no es? ¿Sí? Entonces estamos frente a eso. Pero también es importante, ¿verdad? Las reglamentaciones de segundo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, el Código de Trabajo, que en el artículo 120 establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Pero todo esto está como en ciernes. Vamos a hablar un poquito más de eso, porque ya con esta presentación termino. Y bueno, comentarles que en desarrollo ahorita, o sea, yo estoy segura que si me meto al Twitter es capaz que ya hubo una compra de Bitcoin, y mientras hablo con ustedes, nadie sabe los criterios, nadie sabe con qué tipo de cambio se compró, no sabemos el uso del fideicomiso, etcétera. Pero lo que está ahorita en desarrollo es que creo que ayer o antier, se anunció que vamos a emitir bonos de Bitcoin, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó así como, ¿bonos en Bitcoin? Bueno, y se anunció y siguió cayendo los precios del bono del país, y el riesgo país aumentó también. Y se propuso también el Bitcoin City, y también se aprobó este martes una ley que permite expropiaciones. Y todos los países tienen ley que se permiten expropiaciones, pero la diferencia ahora es que se trata de una ley de expropiaciones para obras municipales. Entonces eso sí es lo novedoso, y eso es lo que está ahorita en desarrollo. Eso está ahorita, o sea, ni siquiera nos ha dado chance de sentarnos y ver qué significa, sino que esto ha sido inmediato, ¿sí? Y bueno, yo aquí pues abro la discussão. Uhum. Perfeito, Melissa Salgado, muito obrigado pela tua exposição. Passamos um pouquinho do tempo aí destinado para essa ideia de apresentação inicial, mas acho que é muito importante tentar dar esse contexto nessa trajetória que tu busca fazer aqui, apresentando os momentos históricos, né, da economia salvadorenha, especialmente nesses dois grandes marcos, né, da dolarização à bitcoinização. Eu vou falar um pouco em português, em espanhol, nos momentos que achar que tiver que colocar alguma pergunta, alguma questão, mas vou misturando um pouco os idiomas aqui, né? Então, eu vou, nessa segunda fase da nossa discussão, Melissa, e
nossa audiência, os colegas que acompanham essa segunda edição do seminário ELAUD, a gente se propõe a fazer um momento mais dialogado, um momento mais de entrevista, né? Bem, então, Melissa, perdón, voy hablando así diciendo que voy a hablar un poco en español, en portugués, para dar un contexto mínimo, ¿no? Pero decía que vamos a, luego de tu exposición, voy a buscar imprimir este ritmo de entrevista, de diálogo, un poco más a partir de las cuestiones que pusiste en esta exposición, esta trayectoria mínima de la historia económica salvadoreña, que está en este momento ahí marco, ¿no? En este parteaguas a partir de esta adopción del Bitcoin como moneda legal o no, ¿no? Que es una de las preguntas que vos pones aí sobre a mesa. Mas então eu gostaria de dar, assim, para quem não conhece muito a América Central e El Salvador, minimamente esses elementos, né, que a Melissa também comentou, mas só colocar mais em contexto. Nós estamos falando de um país que vem de um contexto, né, toda essa trajetória econômica vem de um contexto de guerras civis violentíssimas, né, foi um dos grandes teatros da Guerra Fria, América Central em geral, em El Salvador talvez uma das expressões mais fortes dessa Guerra Fria nas Américas nos anos 80. Então, toda essa trajetória de adoção e aprofundamento do neoliberalismo em El Salvador está muito amarrado, como a Melissa colocou, nesse contexto pós-guerra e também anterior a isso, já um pouco no início do século XX, a própria consolidação do Estado Nacional, dos Estados Nacionais centro-americanos, logo das independências. Nós tivemos, né, nós estamos no ano do bicentenário da América Central, das independências centro-americanas. Um pouco esse tema foi debate da nossa primeira edição desse seminário, com Olmedo Bellucci, em outubro, com, né, também panamenho, professor da Universidade do Panamá, que discutiu Estado e identidade na América Latina a partir também desse gancho do bicentenário das independências centro-americanas. Então, claro, nós não vamos ter a oportunidade de detalhar esse contexto, né, essa história, que é muito, para o público brasileiro, costuma ser bastante distante dos debates sociopolíticos nacionais e mesmo latino-americanos, né? A América Central é uma região muito pouco conhecida e debatida no Brasil, a gente sempre enfatiza isso, né, porque exige um pouco desse contexto. Não temos a oportunidade de aprofundar isso, mas a exposição da Melissa já nos deu algumas chaves dessa questão e que torna hoje El Salvador o centro do debate econômico internacional e é uma pretensão, na minha opinião, do próprio governo salvadorenho atual. Aliás, eu acho que o Naíbe declarou isso oficialmente, né, de colocar o país, esse pequeníssimo país em extensão territorial das Américas, no centro das discussões financeiras globais a partir da adoção da moeda digital. Então, Melissa, eu voy a agarrar así un pequeño gancho para empezar ese debate. Luego, si ya otra vez ahí menciona que los quieren hacer comentarios, preguntas, por favor, pueden subir la mano o ponerse en el chat. Pero una cuestión que creo que llama mucho la atención, más allá, ¿no? O tal vez una cuestión central en este debate hoy, es la propia comprensión mínima de lo que es una moneda digital, ¿verdad? Para El Salvador, que tiene una economía dolarizada, ¿no? Este es otro ponto importante dessa trajetória que a Melissa trazia, né? A economia salvadorenha, ela não é que a moeda dólar estadunidense esteja atrelada à economia nacional. A economia é efetivamente dolarizada, né? Desde o ano de 2001. Apenas El Salvador e Equador têm essa característica nas Américas. Então, esse marco que foi a dolarização 20 anos atrás da economia salvadorenha, um marco centro-americano, um marco regional e nacional,
hoje, 20 anos depois, com a bitcoinização, me parece que se torna um marco global, né? Um movimento para além de todas as críticas possíveis ao Nayib Bukele, ao atual governo salvadorenho, a traços autoritários ou não que o governo Bukele tenha, ele faz essa história com essa medida audaciosa de adotar uma moeda digital para a economia de um país. Entonces, es un poco una pregunta muy básica, Melissa, es intentar comprender un poco esto de lo que significa una moneda digital, ¿no? Algo virtual, y que me parece que tiene que ver con la propia teoría monetaria de la historia del dinero, efectivamente, ¿no? Como marco de la evolución de las sociedades humanas. Es decir, hay una crítica enorme de que la moneda virtual pues no tiene esta capacidad de conversión, ¿no? Y creo que esto también aborda un poco la situación salvadoreña en específico, ¿no? La crítica que tenés o la pregunta que levantás sobre la moneda de curso legal en el país, me parece que va un poco ahí paralelo a la propia medida que se ve que ha sido una medida del gobierno de responder a esta crítica, ¿no? Porque hay entiendo yo, una política de implementar una billetera digital, que es un fundamento de funcionamiento de las criptomonedas para todos ciudadanos salvadoreños. Creo que son como $30, ¿no? Y que el gobierno entonces asume los riesgos, asume los mecanismos de conversión de esta fracción de Bitcoin en dólares estadounidenses, que es la moneda corriente, ¿verdad? Pero esto es, de alguna forma, es la lógica de todo el dinero, de la historia del dinero. A esto me refería, ¿verdad? O sea, el patrón oro que teníamos antes del sistema Bretton Woods, ¿no? Del sistema financiero ser determinado por los acuerdos Bretton Woods del posguerra, también se daban por esta conversión, ¿no? Hasta la Primera Guerra, si no me equivoco, sí, 1870, hasta la Primera Grande Guerra, se hacía una conversión en la banca de aquel papel, de aquel billete al oro, si así deseaba uno ciudadano en los países, ¿verdad? Esto empieza a desmoronarse en la Primera Guerra, y luego se adopta el patrón dólar-oro, ¿no? Con Bretton Woods. Pero la moneda digital ahora, con todas estas críticas de incertidumbres, incomprensión, me parece que reproduce esta lógica ahora sin modalidad física, con nomás el numerito en la pantalla, pero aún sigue, especialmente en El Salvador, por esta medida de respuesta de Nayib a las críticas de su no capacidad de operacionalización en el cotidiano del país, una misma lógica del patrón oro, pero ahora a nivel high-tech, ¿no? A nivel de conversión por números en pantalla. Entonces, esto te pregunto, Melissa, ¿vos no crees que pensando en este gran marco de la historia del dinero, El Salvador sí se hace un poco la vanguardia de una afectación en el sistema monetario internacional? Obviamente es una apuesta, es un gambling, ¿no? Es un juego poner tu país a servicio de una posible alteración global del sistema monetario. Pero esta apuesta no tiene un anclaje histórico que le permite tener una especie de confianza de que esto sí puede funcionar. Mira, excelente pregunta, Alex. Y yo creo que ahí, fíjate, para responder, yo creo importante, pues, separar dos cosas. Una es el tema que es innegable, imparable, que es el tema de las criptomonedas, ¿sí? Y que no solamente es el Bitcoin, sino que son otras más. Y otra es la aplicación de eso en realidades como El Salvador, ¿sí?
Entonces yo ahí, y lo digo en mucho retomando parte del debate que se ha dado acá en el país, en El Salvador, ¿verdad? Y es que uno como de pronto no puede decir nada del Bitcoin porque ya que sos de las cavernas y por eso estás en contra del Bitcoin. No, yo creo que eso es absurdo. Vos no puedes estar en contra de un activo financiero, o sea, no puedes decir, me enoja los bonos, los odio. O sea, no tiene sentido, son activos financieros, ¿sí? Y este en particular es un activo financiero especulativo, por eso su volatilidad, ¿verdad? Y por su misma volatilidad es que no cumple las funciones del dinero, ¿sí? Y en eso todos los entes reguladores financieros del país, del mundo, perdón, se lo ha hecho ver a El Salvador. Y es por eso que esos indicadores, igual, yo sé cómo se llama América Latina, esos indicadores son tan sensibles, ¿verdad? Que se caen y se desploman y vuelven, bueno, de veras, esos indicadores están en alerta roja, en números rojos, etcétera, ¿sí? Y yo soy también de la línea de cómo vas a resolver, cómo pensás que desde lo financiero puedes resolver aspectos que son estructurales, ¿sí? O sea, y eso es definitivamente el fetichismo, o sea, eso sería un caso para mí extremo de fetichismo del dinero, de pensar que y es parte también de la premisa del modelo económico neoliberal, pensar que con el sistema financiero íbamos a resolver los problemas de América Latina, ¿sí? Y bueno, y por lo menos en esta parte del mundo, el peso del sistema financiero, pues lo que ha hecho es que nos ha reactualizado las condiciones de desigualdad de las personas, se nos ha recontextualizado y se nos han actualizado. Y yo lo que veo con toda esta experiencia, con este laboratorio, es que en la medida que no se intervengan en cuestiones básicas como por ejemplo la inflación, y eso sí es un tema grave, ¿verdad? Que dentro de la misma opinión pública está saliendo, ¿verdad? Como uno de los principales problemas que tiene el país, el costo de la vida. O sea, imagínate que tu país sea incapaz, tu gobierno, tu estado sea incapaz ni se le pasa por la mente, ni se le ocurre, pues, hacer medidas de quitarle los impuestos a la canasta básica alimentaria. Pero sí se le ocurre hacer el video de donde él baja de un ¿cómo se llama? De un ovni. O sea, esos son como un desapego. Yo lo veo como un desapego de la realidad, la fantasía terrible, ¿sí? Y mucha gente pues está más o menos en esta sintonía también. Sí, estamos hablando de un país 70%, si no, son los datos que surgieron bastante en la media, 70% de la población que no tiene acceso a Internet. Entonces empieza por esta cuestión estructural, como decía. Y mira, y otra cosa también que ha pasado de las cuestiones pormenorizadas es también mucho de la billetera, ¿verdad? La billetera, la Chivo Wallet se llama la billetera oficial con la que supuestamente se va a hacer la transacción del Bitcoin. Pues lo que ha pasado es que la aplicación ha sido tremendamente problemática, ha habido un tremendo robo de identidades, ha surgido mucho estafas también, y entonces de verdad que la parte del curso legal no se mira. Se hizo un sondeo al empresariado de cuánta gente está utilizando, de cuántos agentes económicos están utilizando el Bitcoin, y salió que el 93.7% no lo ocupa. Y entonces solo con ese dato muy duro, uno puede inferir que únicamente quienes han tenido la posibilidad de hacer la transacción con Bitcoin es el gran empresariado, ¿verdad? Y el gran empresariado serían transnacionales fundamentalmente, pero el grueso, el pilar, la pirámide así de la empresa privada en el país, no está utilizando el Bitcoin para transacciones. Que tal vez sea un poco el grano del asunto, ¿no? El gran empresario, las monedas digitales en general, que como bien recordaste, son varias. El Bitcoin es la más famosa, la más cara, ¿no? Creo que no hemos hablado de esto, pero un Bitcoin vale como hoy $60,000 estadounidenses, alrededor de esto, ¿no? Y El Salvador ha comprado, en este momento creo que tiene 700 Bitcoins, ¿no? Comprados con dinero estatal. Público.
Y gestionado por una empresa privada, porque eso también fue en el periódico digital El Faro, también salió, ¿verdad? Que esta empresa al final es una empresa privada, que hace usos de fondos públicos. Y pues eso no es, o sea, al final eso pues, puede ser hasta irrelevante. O sea, ¿cuántos ejemplos podríamos sacar nosotros de empresas con fondos públicos? Un montón aquí. No, pero no en el sentido de la prisa, ¿no? De lo rápido Exacto. Que ha sido todo, ahí el aspecto político, de la adopción de esto, como bien dijiste en tu exposición, en 3 días, o sea, la ley ya estaba lista, Nayib Bukele tiene como 80 o más % de aprobación en el país, tiene influencia, para no decir control, del legislativo y judiciario hoy en El Salvador, entonces se la ha aprobado de la noche a la mañana, literalmente, ¿no? Claro que eso es un gran impacto, una de las grandes dimensiones políticas del debate, pero no rechaza la cuestión de cómo efectivamente es operacionalizar esto en lo cotidiano de la ciudadanía a pie, es parte del plan Bukele, me parece. Porque es cierto que la moneda es para grandes transacciones del gran empresariado, pero llevar esto, aterrizar esto a la ciudadanía a pie es justamente gran parte de la apuesta Bukele con la Bitcoin, me parece. Pero perdón, Melissa, la compañera Lia Victoria levantado la mano. Vamos a darle chance também, por favor, Lia. Olá, boa noite. Obrigada, Melissa, pela exposição. Então, essa questão, o Bitcoin, assim, eu comecei a me inteirar da situação de El Salvador com essa discussão aqui, né? Eu já tinha me aproximado, lido alguma coisa sobre Bitcoin, mas muito me impressionou a adoção de um país adotar o Bitcoin como moeda oficial, justamente pelas coisas que tu trazes, pelos aspectos que tu trazes, da complexidade e de ser um ativo financeiro. Por ser um ativo financeiro, é possível até imaginar que o governo ele tem a intenção de ter lucratividade com a moeda no futuro. Mas não é uma moeda que me parece possa ser utilizada no cotidiano da população. Então, me parece que tem aí, eu fico pensando, um plano futuro, talvez, assim, acho que também um pouco de característica das lideranças atuais, de algumas lideranças atuais, de megaprojetos, de projetos que marquem o seu nome na história, que coloquem os países como... Então, me parece que tem um pouco disso, mas olhando para tudo isso, me parece que a operacionalização ela é complexa e cara. Há que se fazer um investimento na estrutura toda para funcionar para operacionalizar para o processo todo. Então, além de ser uma situação colocada que não condiz com a realidade do país, ainda vão ser necessários, porque está colocado, me parece que não vão voltar atrás tão cedo, né? Investimentos públicos para que isso seja operacionalizado, porque, e até eu te pergunto, se pelo que eu li, o Estado, o governo, ele pretende fazer mineração da moeda também. Isso tem alto investimento também, é preciso investimento em tecnologia da informação. Então, assim, muitas das coisas que eu li, que tu trouxe aqui, me parece que há redes de muito interesse em tudo isso, porque a própria tecnologia da informação, sabe, capital privado da tecnologia da informação, a própria comercialização da moeda, agora o governo comprou moeda para colocar, para iniciar a experiência, né? Então, me parece sim que tem muita coisa que está ainda em interesses tantos, vários, que não o interesse da população. A população já manifestou, né, que não concorda, já houve manifestação contrária. Então,
Me parece que tem muita coisa solta, muita coisa aberta e também muitos aspectos que me parecem serem muito negativos para a atual realidade de El Salvador, pelo pouco que eu conheço, né? Então, eu trouxe várias questões, assim, não sei se é possível tu comentar algumas dessas. Melissa, no sé si necesitas alguna traducción No, o hemos si me llegado ayuda sobre qué comentar, ¿sí? Sobre essa questão, assim, sobre esse distanciamento da realidade, né, da população, a necessidade de altos investimentos, porque há que se fazer investimentos, né, para operacionalizar. Me parece que está dado, né, que vai entrar a moeda vai começar a ser utilizada na economia de El Salvador. Então, queria que tu comentasse um pouco como é que estão estruturando tudo isso. Se já... ¿Cómo se está operativizando todo esto ahorita, en este momento? Exato. A ver. Há um planejamento futuro para isso, se há exposição já de um planejamento futuro, de como isso vai ser operacionalizado, recursos públicos para isso existe? Sí. La ley emitió un fideicomiso pues de fondos públicos para poder gestionar todo esto de la conversión del Bitcoin. Algo lo mencionó Alex. El problema es también con este gobierno, y se lo voy a hacer muy claro, una de las dificultades más grandes que tenemos son por lo menos dos cosas. Uno, no tiene plan de gobierno, no lo presentó. Es el primer gobierno de posguerra, democrático de posguerra, que no tiene plan de gobierno. Y eso entonces eso ya nos pone una primera barrera, ¿verdad? No sabemos dónde están las apuestas de este gobierno. Dos, no presentó plan de reactivación económica, entonces tampoco sabemos hacia qué le va a apostar a raíz de la pandemia, ¿sí? Y así se ha ido sumando también una etapa de que se nos está negando, se nos está cerrando a la ciudadanía información pública. Y eso es bien grave, porque, por ejemplo, el uso de este fideicomiso es de información reservada. Y entonces, por eso es lo que les mencionaba de la opacidad, de no saber cuáles son los criterios con los cuales compran Bitcoin. No sabemos el tipo de cambio, no sabemos quién tiene la llave, que es algo muy tech de los bitcoiners, que es sumamente importante la llave. No sabemos también cómo se ha utilizado ese fideicomiso, ¿sí? Esos $30 que le daban en incentivo a las personas frente al montón de robo de identidad que ha habido, ¿verdad? No sabemos cómo ha sido ese uso de ese dinero. Entonces, hay mucha opacidad para poder decir en sentido estricto cómo ha sido lo operativo. Pero lo cierto es que sí están puestas las cosas, ¿sí? O sea, sí ya vimos que el Código de Trabajo nos dice el salario se paga con moneda de curso legal. Y ahí siempre la sospecha ha sido que frente a la falta de liquidez del gobierno empiece a pagar salario, sobre todo de funcionarios públicos, con esto. Pero también fíjense que esta es otra parte que sí que es como pareciera una novela así, un culebrón, como dicen en España, la sospecha también que hay detrás, y sobre todo lo están haciendo personas expertas en todos estos procesos informáticos, es que no es Bitcoin. O sea, al final lo que está gestionándose en la billetera, en esta aplicación, no es Bitcoin, sino que es una especie de token. ¿Sí? Para la población, exacto. Alguien se está quedando con el Bitcoin, ¿sí? Y aquí lo que se está haciendo nada más son transacciones sin respaldo de nada. O sea, esa es una de las últimas inferencias que hay, ¿sí? Y esto supuestamente registrado a partir de los movimientos que hay, por lo que mismo que tú decís, Alex. O sea, el Bitcoin, o sea, el tipo de cambio anda por $60,000. O sea, no está pensado para, digámoslo así,
para el menudeo, no está pensado para, para la fracción. Sí. Y eso Y ahí, es lo que este país necesita, o sea, el país lo que necesita es liquidez. que sería exactamente las formas de operacionalizar esto hacia ser una divisa efectivamente de curso legal, como pregunta Lía. Y ahí antes de dejar la palabra a Raúl, que tiene la mano levantada para poner una pregunta, solo comentar esto que también mencionó Lía de lo minerado, ¿no? Y que tiene que ver con, me parece, con lo que decís ahorita, Melissa, de que tal vez lo que va a la ciudadanía pie en la billetera digital sean tokens financieros y no necesariamente el Bitcoin. Y ahí ya también va de la mano de un problema de teoría económica, porque sería un proceso de desdolarización. Sería un proceso de dolarización y sería como el camino quizás para la emisión de una moneda digital nacional. Y entonces, si eso pasa, llegamos, ahí sí, los manuales tradicionales de macroeconomía, yo soy profesora de macroeconomía y gano yo porque ya hay respuestas, o sea, entraríamos en un proceso de devaluación de esa nueva moneda digital y pues ya toda América Latina estamos aburridos de ese cuento, ¿sí? Cabal. Por esto, porque ahí lo que iba a comentar de lo minerado, bueno, esta operacionalización, es decir, muy en concreto, segundo el dato que he leído, hoy día hay un total de unidades de Bitcoin en el mundo de 21 millones de unidades de Bitcoin en el mundo. Es decir, esto de que como del minerado, ¿no? La mineración de Bitcoin, o sea, cómo se genera. Entonces, ahí todo el debate técnico, high-tech de esta nueva moneda, ¿no? El generarse la moneda, el proceso de crear la unidad Bitcoin depende totalmente de una relación supply-demand, ¿no? De estos procesos de certificación de los propios usuarios, de los famosos blockchains, ¿no? Que son estos mecanismos de certificar el valor de la moneda. Entonces ahí nos damos un chapuzón en el debate muy técnico que mezcla, que por eso se hace complejo, ¿no? De teoría financiera, teoría tecnológica, ¿verdad? Y que lleva al tema de lo minerado, que es la creación de una ciudad Bitcoin. ¿Por qué? Porque se necesita energía física, electricidad, para mover el minerado, ¿no? Mover las grandes cadenas de certificación del valor que llega a tener cada unidad de Bitcoin. Y para esto, ahí las críticas de los discursos ambientales que mencionabas, ¿verdad, Melissa? Hay que tener una fuente de energía propia a esto para que no se genere daño ambiental. Bueno, según el discurso oficialista, ¿no? Sí. Que sería del volcán. No, y esto da para más, porque solo imagínense, o sea, con este enfrentamiento diplomático que hablábamos con Estados Unidos, además aparece China. Aparece China dentro de la geopolítica, pero viene China que ya se nos está planteando discursivamente como, ay, va a ser el nuevo referente, el nuevo socio comercial, no sé qué, no sé cuánto, y viene China y declara como a los 7 días se prohíbe las transacciones en criptomonedas. Entonces, cuando tu socio principal, tu apuesta de socio principal viene y te mete la estaca así por la espalda, así estás como... Bueno, dejemos la palabra a Raúl, que también tiene una pregunta. Carmen comentaba acá en el chat que preocupante realmente, más distópico que lo se imagina, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Raúl, perdón. Buenas noches. Percebemos que país que abre mão da sua própria moeda, seja ela com dólar ou qualquer outra, já está incorrendo num grande risco, né? Bueno, estamos caminhando para moedas digitais, inclusive o dólar. Acredito que há um certo consenso em relação a isso. O dinheiro, num espaço muito cercano, será digital, inclusive o dólar. Quanto às criptomoedas, pelas leituras e pelo contexto, percebe-se que se vive um divisor de águas.
quem está ganhando mais é quem está fazendo alguns negócios que não são extremamente visíveis, como na Deep Web, né? na web profunda, que são comprados obras de arte, dibujos, que são negociados com criptomoedas. Mas, bem, especificamente, nós em Brasil, o agronegócio está criando uma criptomoeda para fazer negócios entre si, insumos. Miami captou dólares em criptomoeda. Há uma disputa com Nova York já, o que me parece. Bom, a minha pergunta especificamente é: se esse contexto digital, num futuro próximo, se consolidar, nós não poderíamos ter uma moeda vinculada à agroecologia e, assim, participar também dessa fatia? Ou seja, considerar algumas possibilidades e não descartar totalmente o impacto que essas moedas digitais terão no futuro. Muy bien, Raúl. Melissa, ¿todo bien o necesitas? No, necesito la última parte. O sea, entendí lo de Brasil, la experiencia de Brasil, de Miami también, pero lo último no lo capté. Poderíamos pensar uma forma de moeda, criptomoeda para agroecologia, por ejemplo. Perdón, Raúl, si me permite, es que Raúl está haciendo una analogía de cómo algunos sectores productivos o de negocios están creando sus propias monedas, como el agronegocio en Brasil, toda la industria del agro, que es el commodity más fuerte en Brasil, y están haciendo transacciones a partir de estas propias monedas, entre comillas, y entonces pregunta si otros sectores productivos o económicos que no están comprometidos necesariamente con intereses más privados, como el agro en Brasil, por ejemplo, sectores de la agricultura familiar o la agroecología, si estos también valdría la pena hacer una apuesta por crear sus propias divisas para transacciones al interno de este sector. Bueno, esta es la pregunta, pero ahí yo pondría solo un comentario, Melissa, que creo que tiene que ver, no aporta ahí a la pregunta de Raúl, que me parece que no es lo mismo que uno pueda crear, pueda tener sus transacciones y un determinado código monetario, que o sea, digitalizar una moneda misma, su propia moneda, ¿no? Hoy en Brasil, por ejemplo, casi se va extinguiendo la plataforma física, el billete, porque se ha creado el sistema monetario, el sistema financiero Pix, haces tus pagos a través de un app, de una aplicación, ¿no? Pero esto es distinto que tener la currency, efectivamente, ¿no? La moneda con impacto en el sistema monetario. Entonces ahí creo que es un poco también el terreno de la pregunta de Raúl, ¿no? De esta diferencia entre... A ver, muy interesante la pregunta de Raúl en el sentido de que de la alternativa también de la moneda. El Salvador también ha tenido ejemplos maravillosos de usos alternativos de moneda y sobre todo de cara a la economía solidaria, con otro tipo de naturaleza, ¿sí? Pero eso son procesos más de construcción de la confianza, creo yo, fundamentalmente, pero esto otro, de lo que estamos hablando es de una imposición que pareciera sacada así de una película que no tiene nada que ver con nuestra realidad y bien, pero yo sí soy como, yo sí soy de la idea después de buscar alternativas, y sí la moneda definitivamente forma parte también de las soluciones, y bien interesante eso que comentan del caso de Brasil, pero sería mucho más interesante todavía que fueran casos más de cara a intereses comunitarios, cooperativistas, por ejemplo, ¿verdad? Sería muy interesante. Pero bueno,
la imposición capitalista, libertaria, high-tech, pues es la que se está imponiendo en realidades tan adversas como la del Salvador, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una pregunta acá en el chat de Renato, ¿verdad, Raúl? Estoy buscando acá. Ok, encontré. Renato, não sei se quer que eu leia a pergunta. Quer fazer ela diretamente? Eu posso fazer. Eu estou com medo que caia, mas se cair, daí tu faz a pergunta. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, foi criado um imposto sobre transações, trocas de cheques. O cheque que entrava no sistema financeiro, ele tinha uma taxação, um imposto específico, que era o CPMF, que depois caiu. Na época, as grandes empresas, em São Paulo principalmente, elas faziam as trocas, a compensação dos cheques entre si, principalmente a indústria automobilística e as subsidiárias, e com isso esse dinheiro não passava por dentro do sistema financeiro e portanto, não pagava imposto. Exemplos como o Raul coloca, do agronegócio, ele não poderia ser travestido, talvez, de uma inovação, ser um mecanismo para evitar o controle do Estado e da questão dos impostos, que eu acho que é um pouco o que a Lia coloca, né? Que os lucros com a moeda substituiriam a arrecadação de impostos, ou seja, de que forma afetaria a estrutura do Estado em termos de arrecadação de impostos, né, com esse sistema digital. ¿Algún necesitas, Melissa? Sí. Bueno, básicamente Renato pregunta qué impacto tiene estas monedas digitales, y ahí trae el ejemplo de Brasil, de un impuesto que se ha llamado acá CPMF, es un impuesto sobre circulación financiera que se hacía de compensación de cheques, ¿verdad? Y para que hubiera la transacción de esto, había un impuesto para que el cheque pudiera ser compensado. Entonces, y esto era una forma de evasión de tasas y impuestos también, ¿no? Principalmente en el grande empresariado. Entonces, la pregunta es si es las monedas digitales, y en el caso de El Salvador, con la adopción de Bitcoin en específico, esto también puede servir a esta forma de evasión de impuestos. Sí, y eso ni siquiera, o sea, nosotros ahorita estamos que ni siquiera hemos dimensionado las implicaciones en las finanzas públicas de eso. Definitivamente, eso va a ser un proceso de evasión de impuestos que ni se diga, ¿verdad? Y bueno, y tremendamente lamentable, porque es precisamente las finanzas públicas lo que está en ¿cómo se llama? En letras rojas y con la sirena, así a todo volumen, ¿sí? La cuestión que, bueno, de cierta manera Renato, Raúl y también Lía ponen una de las agendas privadas, de los intereses privados en toda esta agenda político-económica con el Bitcoin, tendría precisamente este anclaje, la evasión de impuestos, ¿no? Y también no saber el origen tampoco de las transacciones ni nada. Sí, es entonces, el fundamento, esto que iba a decir, de toda la crítica de la gran potencia para que El Salvador se convierta en un gran paraíso de lavado de dinero, ¿verdad? Así es. Y fíjense, yo soy un poquito más así aventurada en el sentido siguiente. El fideicomiso se supone que tiene caducidad, es está como supuestamente está calculado para 1 año. Y entonces, el punto es que para que el supuesto Bitcoin se convierta en dólares, pasa por un montón de servicios financieros. Y eso definitivamente en algún momento a la ciudadanía le va a tocar pagar comisiones por esos servicios financieros. Entonces, yo soy un poco alcanzativa en el sentido de que yo incluso veo un proceso de privatización de la liquidez. Y eso tampoco es como se llama,
Eso, bueno, lo he discutido con un par de colegas y pues nos hace bastante sentido, siempre y cuando no se adelante el presidente y ya definitivamente se decante por emitir la moneda digital nacional. Okay. Sí, muy interesante. Bueno, vamos acercándonos al final, ¿no? de la actividad. Yo no sé, quisiera poner un último pregunta muy específica, pero quisiera saber si alguien más tiene algún comentario o pregunta también. ¿No? Puedo mencionarlo. Que tiene que ver, Melissa, también con esta operacionalización en concreto del Bitcoin en El Salvador, con lo de las remesas, que se relaciona con lo de las remesas, que son los cajeros, ¿verdad? Hay cajeros electrónicos hoy en El Salvador. Estaba leyendo las noticias, como tal vez unos 30, 40 cajeros de Bitcoins en específico. Entonces, todo esto que es la gran cuestión de cómo la vendedora de frutas de la esquina va a utilizar al final el Bitcoin, una unidad que vale alrededor de 50, 60 mil dólares estadounidenses, creo que va un poco esta medida del gobierno de poner los cajeros, va en este sentido, porque también es argumento de Bukele que el Bitcoin favorece la economía nacional en el sentido que deja de haber el intermediario de las remesas, ¿no? Y ahí para el público brasileño estamos hablando de por lo menos 16% del PIB del país son de dinero que los migrantes salvadoreños envían a sus familias en el país y que van recortados por hasta 30% en algunos casos de tasas de impuestos. Entonces, estos cajeros Bitcoin no son una forma ya tanto de seducir, de hacer la seducción de la población, como de concretizar esta operacionalización del cotidiano del Bitcoin. Otra vez la pregunta concreta. Esta implementación de los cajeros se tiene que parte de esta ¿Qué tanto operativizado? Sí. Eso, a ver. Para las remesas como para la conversión. A ver, fíjate que justamente ahora había un analista y diciendo de que para todo el esfuerzo que ha significado la recepción de remesas a partir de la aplicación del archivo wallet ha sido poco significativa. Entonces eso también es importante, o sea, los agentes económicos no la están recibiendo, las remesas, o sea, esa idea del boom de las remesas a partir tampoco ha sido cierta. Y eso creo importante, pero también fíjense, hay un punto que no hemos hablado y a mí sí me gustaría, pues ya que vamos de cara a terminar, es que a partir del 7 de septiembre fue que la oposición y la resistencia por parte de la ciudadanía ha sido más clara, ¿sí? Y el Bitcoin definitivamente forma parte de la agenda de oposición y de rechazo. Los sondeos de opinión también han sido muy contundentes. La gente tiene claro en rechazar al Bitcoin, en el sentido que solo ven encarecimiento del costo de la vida, en que no se ven beneficiados, tienen claro que no son beneficiados, sino que la misma población dijo, los beneficiados van a ser los inversionistas extranjeros y el gobierno. Y así sucesivamente ha dado razones muy contundentes de rechazo. Entonces, también creo importante, dejar esta idea, ¿verdad? Que no es, o sea, si bien es cierto, la popularidad del presidente es apabullante, lo cierto es que también hay indicios de una oposición, ¿sí? El problema, pues, definitivamente tiene que ver que se tratan de muchas agendas, o sea, como la crisis política partidaria es real, ¿sí? Hay mucho, hay una crisis de representación política y eso es lo que ha sabido capitalizar perfectamente Nayib Bukele. Entonces, sí, la oposición que prácticamente se encuentra en las expresiones de las organizaciones civiles organizadas y agendas también específicas, LGTBI, feministas,
ambientalistas, etcétera, pues hay un movimiento también no menor, que yo creo que incluso también ha sorprendido bastante a Nayib Bukele, ¿verdad? Y ha tratado definitivamente ha tratado de minimizar lo más que ha podido, ¿verdad? Pero eso pues ahí hay un camino que pareciera, hay un rayito ahí, de esperanza de que este proceso fácil no va a ser. Muy bien, entonces ahora casi 9 de la noche en Brasil. Vamos a hacer el cierre de nuestra actividad. Vou agradecer aqui enormemente a doutora Melissa Salgado pela sua participação aqui na segunda edição do Seminário Internacional Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Também, evidentemente, a toda a audiência, a todos que nos acompanharam aqui, os colegas e convidados, pessoas que se interessaram por esse debate, por esse projeto, que é uma articulação do Programa de Pós-Grado em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, Associação Latino-Americana de Sociologia e Articulação Centro-Americanista, o ISMO, através do seu grupo de trabalho no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, na CLACS. Muito obrigado, novamente, já avisando que no mês de dezembro, agora, do último mês do ano 2021, teremos a terceira edição desse projeto com o Dr. Nayar Lopes, da Universidade Nacional Autônoma de México, sobre o tema migrações centro-americanas e os conflitos aí das migrações centro-americanas com o Estado mexicano, em específico. Vamos explorar o tema Bitcoin em outras oportunidades, muito que falar, muito que entender. Muito obrigado a todos. Gracias otra vez, Melissa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Excelente noches. Mucho conferencia. gusto.